requieren de su punto de vista. El tema del día. Estamos de vuelta luego de la pausa y ahora en este tema del día. Saludamos con Carmelina Morán. Ella es subdirectora de la Dirección de Género y Derechos Humanos del Gobierno Provincial de Imbabura. ¿Por qué nos acompaña? Pues están en la máxima expresión en este momento las fiestas de San Juan o el Inti Raymi, propiamente dicho, en la provincia de Imbabura. Y claro, es importante en estos festejos mantener el orden y la paz. Por eso hay una campaña denominada Unidos por una celebración del Inti Raymi sin violencia, precisamente. Ese es el motivo que nos reúne ahora mismo. Saludamos, Carmelina, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, y entonces, ¿cómo lograr esta celebración sin violencia? ¿Qué se han propuesto? ¿Cómo está? Adelante, por favor. Buenos días con la ciudadanía de Imbabura. Ali punjata charipashun tukuyaka Imbabura marca pita itamamakuna wawakuna shinayata wambrakuna kuitzakuna. Muchas gracias por la invitación. También un saludo desde la prefectura de Imbabura a nombre del prefecto Richard Calderón y la señora viceprefecta Paulina Bercuter. Sí, desde la Dirección de Género y Derechos Humanos, justamente en estos momentos que nos encontramos entre el mes de junio y julio, donde se llega a la mayor celebración para los pueblos quichuas de los Andes, como es el Inti Raymi o también el Hatun Punja en Cotacachi. Es muy importante ir abordando, también hablando de lo que pasa en estas celebraciones, ¿no? Claro que sí. Es muy, muy bonito la celebración, obviamente, volvemos a tener esta conexión con la Pachamama, con la tierra, con todos estos recursos que nos dan, que sostienen la vida. Pero sin embargo también hay que ir reconociendo que dentro de este contexto también se genera violencia, y hay una violencia especialmente a las mujeres y a las niñas. Sí, vamos a hablar de eso, pero antes me llama la atención. ¿Por qué en Cotacachi son las fiestas del Hatun Punja y por qué el resto es Inti Raymi? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se dice, ¿no?, que el Inti Raymi es algo que ha venido como institucionalizando, como posicionando, y que esta celebración viene desde el Perú, que no es algo nuestro, pero se ha posesionado ya en nuestros pueblos. Pero sin embargo en Cotacachi, de donde soy, se posesiona, o sea, nosotros reconocemos que es el Hatun Punja, el día mayor que llega, que el día mayor, la mayor celebración del año para nuestros pueblos, ¿no? Hatun Punja significa día grande, el día mayor. Día grande, ya. Claro, porque Inti Raymi es fiesta del sol, un poco ha llegado del Perú, y como para dar el toque nacionalista, propio, autóctono, Hatun Punja estaría un poco más adaptado. Pero en definitiva es el agradecimiento por la cosecha. ¿Y por qué hay tanta alegría? ¿Cuál es el significado desde la cosmovisión indígena de esa fertilidad de la tierra, por favor? Sí, justamente es esa parte, ¿no? Como ya se dice, es el agradecimiento, esa gratitud a la tierra por darnos estos alimentos, ¿no? Especialmente el maíz, que es un producto que para los pueblos quichuas, justamente el maíz es un alimento que nos ayuda, ¿no? En todas sus variedades. Se transforma esto en el año, por ejemplo, se tiene el mote, el tostado, bueno, una variedad de alimentos que nos da el maíz. Es maravilloso obviamente, este grano, ¿no? Ajá. Porque todo sale del maíz, harina, tortillas, mote, bueno, todo. Y capaz que se puede vivir tranquilamente solo con maíz. Claro, con sus derivados. Así es, entonces esta es la mayor celebración también, ¿no es cierto?, al maíz, y empezamos también, es el cierre como de este calendario agrícola, ¿no es cierto?, que terminamos con la cosecha del maíz, y estamos haciendo esta transición también al siguiente periodo que empezamos justamente los tiempos también femeninos, ¿no?, que empezamos también, cerramos el ciclo y empezamos a abrir nuevo ciclo para empezar nuevamente al tema de la siembra que se va dando a partir de agosto, septiembre, ¿no? Tenemos que admitir en los mestizos que el pueblo indígena es más profundo
en su convicción y en su pertenencia a la tierra. Quizá nosotros no tenemos tan arraigado ese agradecimiento o no hemos tomado conciencia suficiente de que la tierra y su productividad es lo que nos mantiene con vida. ¿Qué sería si la tierra no produciría alimentos y demás? Prácticamente desaparecería la vida humana. Por eso ustedes tienen esa ventaja y hay que reconocer que prodigan en el amor hacia la Pachamama, porque de ella depende nuestra vida. Y ese agradecimiento se trasluce en estas festividades. ¿Cómo se expresa esa alegría? Sí, justamente esto se expresa con la toma de la plaza en algunos lados, ¿no? Cotacachi, por ejemplo. Sí, Cotacachi con la toma de la plaza, por ejemplo, inclusive en el tema, o sea, ¿por qué también la toma de la plaza, no? Es justamente esta parte también de que esta celebración se ha mantenido más de 500 años, o sea, ya vamos por los 600 años, entonces inclusive que esta celebración existe mucho más antes de la colonización, ¿no? Entonces es esta rebeldía también por abrir, por estar en estos espacios públicos de nuestros pueblos. Ya. Así también miramos en Otavalo la plaza cívica ahora, en donde justamente todos los grupos, ¿no es cierto?, de música o las personas de los pueblos que sienten esta energía, que sienten esta conexión con la tierra, con la naturaleza, celebran a nivel de la danza, tomándose estos espacios públicos, y así miramos en varios territorios de la provincia de Imbabura y en los mismos Andes que van tomándose ciertos espacios en donde han sido sagrados en momentos antes, ¿no? Antes de que exista, de que seamos colonizados en este caso. Claro, el significado de la toma de plaza en Cotacachi es tan profundo que vemos que los grupos que participan en la toma tienen una energía vibrante, diferente a otros lados, porque eso significa, por lo menos por momentos, decir estamos presentes y esto también es nuestro. Así es, justamente sí, Cotacachi se caracteriza, ¿no? Y es determinante también las fechas del Hatun Punya, como el 24 y el 25 y el 29 y el 30 de junio, en donde danzan los varones, ¿no? Los hombres, en donde se toman la plaza y pueden justamente demostrar este agradecimiento con la tierra, con la Pachamama, por todo lo que han conseguido en este año, ¿no? Señora subdirectora, quiero que me ilustre a todos los oyentes y televidentes. Estas fiestas del Inti Raymi, en un punto o en algún sector se denomina San Juanes, bailes de San Juan, en otro el Hatun Punya, en otro el Inti Raymi como tal. ¿Por qué hay esa diferenciación? ¿A qué se debe que en Ibarra, por ejemplo, hay las correteadas, hay los bailes de San Juanes, en Cotacachi hay la toma de la plaza, hay otros bailes en la Tabuela, etcétera? ¿Por qué no se ha podido unificar? ¿Y de qué depende esta variante hermosa de expresión cultural? Sí, justamente porque los pueblos son diferentes, ¿no? Cada una tiene su propia identidad, su propia cultura. Sin embargo, miramos que también en varias de ellas se han incorporado algunos elementos. Bueno, el tema también de la globalización, también no somos libres de esto, entonces se van incorporando algunos elementos. Por ejemplo, en algunos pueblos escuchaba, no recuerdo bien, pero también hoy escuchaba que había una corrida de toros populares, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto sabemos que no es algo y es nuestro. Un sincretismo. Ya. Claro, es un sincretismo, ¿no es cierto? Entonces, en donde se fusionan entre las culturas, en este caso la parte de la colonialidad y con lo nuestro, ¿no? Entonces, cada una tiene su identidad. El pueblo Natabuela es maravilloso con su cultura, con su danza, con su vestimenta es única, ¿no es cierto? Las identifica. Y así como también, por ejemplo, Cotacachi, en donde los hombres de Cotacachi, por ejemplo, se identifica fácilmente por su atuendo, ¿no? Por su atuendo cuando sale para tomarse la plaza. Qué bien, pero esta manifestación cultural a veces puede tener excesos y ahí radica esta labor como autoridades de hacer que esta festividad sea en paz. ¿Qué medidas se están tomando precisamente para que no rebase los límites de esta celebración?
Sí, nosotras como Warmi Imbabura en este caso justamente hemos levantado una campaña para un Inti Raymi, para un Hatun Punja o para estas celebraciones de San Juan sin violencia y especialmente para las mujeres y para las niñas en donde hemos visto que estas violencias se profundizan. Son mensajes en donde queremos llegar a la ciudadanía para que la ciudadanía tenga conciencia y realmente puedan también reflexionar que se puede llevar o celebrar estas fiestas sin alcohol y sin violencia. Es una campaña audiovisual. Es una campaña audiovisual en donde tenemos justamente compañeros como por ejemplo Rumiñahui Andrango de Cotacachi, del pueblo Cotacachi, quien ha sido un líder, un dirigente en el pueblo Cotacachi, quien está justamente liderando también con un mensaje para que no tengamos para que disminuyamos, ¿no? O mejor digamos, erradiquemos la violencia en las comunidades de Cotacachi. Así tenemos también a Linda Fichamba, una mujer que se dedica a la música, ¿no es cierto? Es una gran referente en donde también da mensajes que las mujeres también podemos participar de estas celebraciones, pero también que puedan entender que la ciudadanía, especialmente que en estos espacios se da el acoso sexual o la violencia sexual, las mujeres podamos celebrar también libre de estas violencias, ¿no? Sí, indudablemente la mujer es la víctima más usual en estas celebraciones por el exceso de alcohol y demás. Pero aparte de la campaña que están ustedes manteniendo, ¿se ha hecho acercamiento de concienciación directo a las comunidades sobre este tema? Sí, nosotros estamos trabajando también con los pueblos y nacionalidades en donde justamente estamos desarrollando este trabajo de sensibilización, de concienciación. Creemos que es muy importante no solamente en estos momentos, sino a lo largo del año, ¿no? Por eso desde Warmi Imbabura nosotros justamente estamos empezando ya a trabajar en territorio sobre el tema de la prevención de la violencia de género en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos en donde podamos garantizar espacios seguros para las mujeres. Cuénteme una cosa, ¿han hecho algo para que se disminuya el consumo de licor, por ejemplo? ¿Es posible lograrlo? Es posible lograrlo, pero el consumo de licor, o sea, prácticamente es una competencia de los gobiernos locales, de los cantonales, en donde he mirado especialmente en Cotacachi, en donde se está trabajando a través de la organización de mujeres con el Comité Central de Mujeres en el tema de que se pueda controlar también el tema del consumo de alcohol en exceso, ¿no? Por favor, si nos puede señalar, estábamos un poquito informándonos de este tema. ¿Cuál en sí es la participación de la mujer en estas festividades? Porque veíamos como una especie de anécdota que a la mujer antes se le señalaba cuando era niña que no podía tocar los instrumentos en estas festividades y hoy ya lo puede hacer. ¿Cuáles son los alcances que ha obtenido la mujer indígena, sobre todo en la representatividad de estas festividades? Sí. Si bien es cierto, la mujer está desde los roles de género, ¿no? Las mujeres estamos en los cuidados y realmente también yo sí digo que quienes sostenemos también estas celebraciones somos las mujeres, porque somos las primeras en levantarnos para poder preparar absolutamente todo lo que tiene que tener esta celebración, la ropa limpia para el esposo, para el hermano, para el papá, para que pueda salir a la toma de la plaza, el alimento que hay que llevar para estas celebraciones. Entonces, ahora miro que esto sí se ha dado un gran avance. Y sí, también yo me atrevo a decir que esto es un avance también gracias a todo el proceso de la voz de las mujeres a través del movimiento de mujeres, de las feministas, en donde también hemos logrado tener voz,
para poder también estar en estas celebraciones. Pero es verdad que no podían tocar los instrumentos. Obviamente, no podían ¿Ah, tocar, no podían tocar los instrumentos, o sea, estaba como prohibido, ¿no? Como prohibido, solamente los hombres eran los que tocaban. Si miramos un poco hace unos 10, 15 años atrás, solamente como soy de Cotacachi voy a poder hablar un poco más de Cotacachi. Entonces mirábamos que el Huarmipunya realmente quienes estaban tocando los instrumentos musicales eran hombres y éramos mujeres bailando ahí. Pero muy hoy, pocas. Muy pocas, claro. Obviamente muy pocas. Entonces, se empieza ya a tomar a celebrar, ¿no? Las mujeres se empieza también a tomar estos espacios, porque así como nos juntamos las mujeres para incidir en lo que es la política pública, para hablar de lo que nos pasa, también nos juntamos ya para tomar estos espacios y las celebraciones. Dentro de estas festividades, ¿cuál es la danza más representativa que realizan las mujeres? Porque nos ha señalado la toma de las plazas y demás, pero a los hombres, ¿no? ¿Cuál es la danza que se podría representar con ustedes, con las mujeres, con nosotras las mujeres? Ya, con nosotras las mujeres, sí. A ver, realmente es complejo de explicar, pero el tema es que desde nuestra cosmovisión indígena, ¿no es cierto?, se cree que en este momento, entre el mes de junio o julio, es que las energías, la parte espiritual, o sea, los espíritus están como fluctuando, ¿no? Y que hay estas energías que es por eso, se cree que por eso es que los hombres, por ejemplo, tienen esa máxima energía que tienen que sacar, ¿no? Que están, y también ahí se dice, según nuestra cosmovisión, se dice que el 1 de julio, por ejemplo, somos las mujeres las que equilibramos estas energías, ¿sí? Y que por eso nuestra danza es así como más tranquila, más suave, en donde la tierra, la Pachamama, se está también equilibrando y preparándose para iniciar el nuevo ciclo, este ciclo femenino, ¿no? Que es la transición hacia los meses de agosto, septiembre, en donde se empieza a preparar la tierra. Qué bien. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Su nombre, por favor, y la pregunta. Sí, quiero felicitar a la señora por lo que dice que todos están haciendo en esta fecha, todos los años agradecen a la Pachamama. Pero mi pregunta es, si están agradeciendo a la Pachamama, ¿cómo es el agradecimiento solo con bailes y no haciendo una minga para sembrar, para arborizar, para que la Pachamama vuelva a tomar fuerza y vida? Estamos viendo cuántas cosas pasan en los deslizamientos de tierra cuando viene el invierno, pero no hacemos nada por la Pachamama. Yo pienso que nadie hace un granito de arena por la Pachamama. La señora está en la prefectura y me gustaría que sean promotores ellos de hacer una minga y hacer, después de todo esto, de que se terminan los bailes de San Pedro, todas las personas igual del campo, sembrar, volver a arborizar y que tenga vida la tierra. Eso sería el agradecimiento a la Pachamama, porque estamos destruyendo la Pachamama y con bailes pienso que no vamos a salir en adelante, porque estamos viendo todas las desgracias en otros pueblos amigos a nosotros, como Baños, como El Puyo, porque han talado todos los árboles y por eso no sostiene nada cuando hay un invierno y los deslizamientos de tierra. Me gustaría que ella sea la promotora para esto. Buenos días. Un poco incluir temas de actividad ecológica como parte de la celebración, ha mencionado. Sí, comentarles que también, obviamente, la señora nos comenta, ¿no? Decirles que este es un tema del cambio climático y es un tema global y que no depende tampoco de los pueblos originarios. Recuerden que los pueblos originarios hemos sido más invadidos por transnacionales, nuestros recursos cada vez se encuentran menos, ¿no? O sea, se talan árboles sin ningún respeto a la Pachamama y creo que aquí los pueblos originarios hemos sido quienes hemos sostenido inclusive en la conservación de los recursos naturales y especialmente en conservar el páramo para que la ciudad tenga el agua. Entonces, más bien es un llamado, esto es a que no solamente
los indígenas, los que estamos, las personas en el campo, tenemos la obligación de sembrar un árbol, sino también desde la parte de la ciudad hay que repensar en el tema de mitigar cómo estamos en el tema del consumismo, ¿no? Y cómo estamos afectando a la Pachamama. Indudablemente que la vida en el campo resulta mejor hoy en día que vivir en la ciudad en muchos aspectos. El aire puro, el contacto con la naturaleza, que es beneficioso para la salud, el estar conectados con la Pachamama y sus expresiones, porque todo es vida, ¿no es cierto? Así es. Los pájaros, el agua, los manantiales, en fin. Por eso es que el agradecimiento es oportuno. Así es. Y yo creo que lo que acaba de decir la señora que llamó nos parece interesante, porque podríamos fusionar desde el mundo mestizo esto, también sumarnos al agradecimiento con otras actividades complementarias, ¿verdad que sí? Así es, justamente por eso les decía, o sea, con otras actividades complementarias en donde se pueda generar, por ejemplo, el tema de un fondo. Por ejemplo, la prefectura de Imbabura cuenta con un fondo de agua, ¿no? El fondo de agua Teite Imbabura, en donde justamente está haciendo este trabajo para con la naturaleza poder justamente forestar y reforestar justamente estas tierras en donde han sido taladas los árboles o este trabajo de conservación que es muy importante, especialmente para conservar el agua, ¿no? Que es un factor importante para la vida. Si no cuidamos el ambiente, después no va a haber qué agradecer. Así a ver, tengo una llamada. Buenos días. Mi doctor, muy buenos días. Patricia Bastías tiene el gusto de saludarle. Bienvenido. Muchas gracias por su programa. Quisiera hacer un comentario. Mire, el tema de que está en este momento es supremamente importante porque concientiza a que las personas tengamos toda la delicadeza de tratar a la tierra como a nuestra madre, ¿sí? No se trata de hacerla producir más, no se trata de hacerla que sea más eficiente desde el punto de vista de rendimiento de la tierra, sino que las personas tenemos que saber conservar para el futuro el correcto producción de la tierra. El hecho de que lastimosamente se ha degenerado la forma de agradecer porque vinieron otras culturas que nada tenían que hacer y ante la abundancia, que entonces viene el vicio de la usurpación de la tierra, el vicio de agradecer a alguien con alcohol, el vicio de decir, hay un Dios que te trae, pero el mío es más fuerte, y no es así. Es un solo creador de todo el universo, no de la tierra exclusivamente, ¿sí? Y eso es lo que la cosmovisión que se tiene a nivel de ancestral nos da la opción de que todo tiene un ciclo que permite sembrar, permite conservar, producir y descansar. Es el ciclo como de nuestra vida también. Estamos para producir, estamos para reproducirnos, también tenemos que descansar y por último disfrutar. Entonces es la ambición, es la ansiedad la que nos lleva como seres humanos a cometer los graves errores. La mejor calidad de vida que tiene el Ecuador hoy en día está en el sector campesino, en el sector rural, ¿sí? Descuidado, sin educación, sin trabajo adecuado, sin ningún tipo de programa de gobierno que permite el desarrollo de aprovechar mejor la mano de obra, el conocimiento y la producción, es lo que aparentemente le hace degradar a la vida en el campo. Solo termino con decirle que hoy en día el metro cuadrado de terreno en el sector urbano rural o en el sector rural debe ser mucho más caro que vivir en esa, por decir algo, en esa contaminación de ciudad. La ciudad nos ha traído desgracias y cuando la gente de la ciudad se traslada al campo nos hace ver su incultura, deja sus desperdicios, destroza los sembríos, etcétera, etcétera. Ahora estamos ya, como siempre vengo diciendo mi doctor, estamos sacándole de las entrañas de la tierra lo que más tiene, que es el oro, que es la plata, que es el cobre, que son minerales necesarios, pero la ambición de la gente nos hace nubilar nuestra existencia para poder entender y invitarle a la gente también de otro lado. Cuando usted le nace un hijo, siembre un árbol. Cuando usted logra una graduación en el colegio, siembre un árbol.
Cuando usted logra una graduación en la universidad, siembre un árbol y vamos a ver como otros países con mejor cultura que la nuestra, con que saber respetar las ancestralidades, sí, por encima de cualquier religión que se tenga, es lo que nos va a llevar a que podamos tener una mejor vida hoy y para el futuro. Muy amable, doctor, muchísimas gracias. Muy gentil, señor Bastidas. Todos somos responsables del cuidado de nuestra Pachamama, diría yo en resumen. ¿Qué le pareció el comentario? Bastante interesante. ¿En qué, por ejemplo, coincidimos con él? Justamente en el tema de la tierra, ¿no? Porque en esta parte de que el ser humano realmente vivimos en un sistema capitalista en donde justamente consumismo también, o sea, pero este sistema es en donde justamente explota la tierra, ¿no? Como es el monocultivo, por ejemplo, se siembra grandes extensiones, por ejemplo, tenemos ahora las empresas florícolas en donde justamente explota la tierra y después de un tiempo ya no podemos volverla a sembrar, ¿no? Entonces, sin embargo, a nivel de lo que es la parte del campo, las comunidades indígenas aún se conserva y hay que estar súper claro en el tema, es que quien da de comer a la ciudad es estos pequeños productores, y especialmente son las mujeres las que están dedicándose a esta agricultura familiar. Qué claro, qué bien. Una última participación. Buenos días. Buenos días, doctor. Bienvenida. Felicitándole por este espacio y también pues un poquito opinando de la situación. Me preocupa mucho la situación, cómo le llevan el homenaje a la Pachamama, porque para mí pues la Pachamama es tributo a la tierra, tributo a que esté reforestado, a que en vez de hacer fiestas, bailes, de arriba hacia abajo, hasta las 5 de la mañana, borrachos al otro día, accidentes, heridos, y más que nada, como es que no dejan dormir a la ciudadanía. No entiendo por qué la Pachamama tiene que venir a la ciudad. 5 o 6 de la mañana recién se están alzando, y pienso que eso no es un tributo a la Pachamama, eso es un vicio, unas fiestas que no debe ser así. Deben más bien hacer tremendas mingas los señores del campo e invitarnos a los de la ciudad para sembrar un arbolito en cada sitio, porque los incendios nos han dejado sin árboles. Entonces eso debería puntualizarse con la Pachamama. No solo es bailar, tomar y quedarse hasta perder el sentido. Eso es esa es mi opinión hacia la Pachamama, que sea el homenaje, pero a la Pachamama, no la borrachera, ni el vicio, ni estas cosas paganas. Estoy impresionada de mirar. Yo soy una ciudadana que vive en el centro. 5 o 6 de la mañana recién, creo que se cayó todo. Entonces nosotros tenemos también que trabajar al otro día. Tenemos adultos mayores, niños que se despiertan con los griteríos, con las peleas, con esto que gritan. ¿Usted vive en el centro de qué ciudad? Yo vivo en el centro de la ciudad de Ibarra, en Bolívar. Ya, perfecto. Muy amable, gracias. Interesante su observación. Un poco moderar, justamente de lo que estábamos hablando, moderar los excesos para que la tradición no se perturbe. Sí, justamente eso. Nuestros mensajes justamente consisten en eso, ¿no? De que podamos tener una celebración sin el consumo del alcohol, porque también esto profundiza a las violencias, como ya les habíamos dicho. Entonces sí, o sea, tenemos mucho que hacer en este ámbito, porque justamente, y recuerden, ¿no?, que el alcohol no es de aquí, no es originario, sino fue impuesto. Claro, entonces claro. Es un elemento que nos pusieron para que justamente en el momento, por ejemplo, de los guasipungos, la gente pueda seguir trabajando, ¿no? Claro, entonces, que no sienta el cansancio. Claro, que no sientan el cansancio, entonces, y eso se ha profundizado aquí. Entonces, más bien, la ciudadanía, o sea, además, me parece una crítica que podría nos llevar, pero sí a una construcción, ¿no?
y no que regresemos como que no tengamos este derecho de celebrarlo, sino recuerden que todos los espacios, las grandes ciudades eran espacios también de los pueblos originarios. ¿Cómo no? Entonces creo que es un derecho, es una recuperación de utilizar el espacio. Sin embargo, nosotras sí estamos trabajando en el tema de que se pueda prevenir, ¿no? Prevenir, por eso es muy importante el trabajo desde las escuelas. Nosotros estamos también empezando ya a trabajar en las escuelas con los padres y las madres de familia para que puedan nuestros niños, niñas también, ¿no es cierto?, cuando lleguen a estas celebraciones, miren que no es importante el alcohol, que podemos celebrar sin el alcohol. Por eso es esta parte de la crianza positiva que estamos trabajando con los padres y madres de familia a nivel de los sectores rurales. Qué bien, nos quedan largos temas para hablar, pero el tiempo se nos ha terminado. Concluyendo diríamos, oiga, sí, la tradición vale la pena, hay que celebrar la alegría de tener una tierra fértil, porque si fuera un desierto improductivo, ya veríamos el sufrimiento del ser humano. Y lo que usted ha dicho, una cosa muy profunda, muchas cosas que hoy son problemas sociales han sido impuestas a la verdadera historia y cultura de los pueblos ancestrales y ahora vemos las distorsiones. Sin embargo, nunca es tarde para mejorarlas. Que siga la tradición con los límites, con el cuidado, sin llegar a los ribetes de violencia que a veces nos preocupan. Por lo demás, agradecerle al pueblo indígena porque son los guardianes de la Pachamama y sin esa actitud, créame que la tradición hubiera muerto hace mucho tiempo. Felicitaciones y que siga adelante ese afán de cuidar nuestras tradiciones y nuestra tierra. Su despedida, Carmelina, de este diálogo. Sí. Muchas gracias por este espacio, por poder compartir también lo que estamos desarrollando desde Huerma Imbabura. Para nosotras es muy importante, para la señora viceprefecta especialmente, quien lidera el proyecto Huerma Imbabura, es muy importante que podamos trabajar en la prevención. En estos elementos que causan violencia, nosotros estamos trabajando para un territorio libre de violencias y eso justamente hemos caído en cuenta también que en las celebraciones existen y por eso es nuestro trabajo ahora a través de estos mensajes de una campaña en donde estamos llevando con personas que nos ayudan, ¿no? Que han sido líderes, lideresas a nivel de los territorios para de una o de otra manera llegar con estos mensajes a la ciudadanía y realmente nosotros continuamos en este trabajo porque el trabajo no es de ahora, sino el trabajo hay que desarrollarlo desde los territorios con cada una de las comunidades indígenas en este caso. Gracias a Carmelina Morán, subdirectora de la Dirección de Género y Derechos Humanos del Gobierno Provincial de Imbabura. Tema de hoy, el Inti Raymi sin violencia. Una pausa y volvemos con ustedes. El tema del día. Noticias y acontecimientos que están a flor de piel y que requieren de su punto de vista.